Eh, Hola, soy Renata de Chicks por el Clima. Estamos en una entrevista con María Eugenia y Paola. Bueno, Hola Renata, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme para esta entrevista. Yo soy María Eugenia Di Paola y Maru, y estoy a cargo del área de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde hace 4 años. Y hace muchos años que trabajo en temas ambientales, ya en la sociedad civil, en la universidad y demás. Ya voy a cumplir el año que viene 50 años y ya desde, te diría, desde mi adolescencia avanzada vengo trabajando en estos temas. wow. Bueno, empezamos con las preguntas, ¿te parece? Dale. Espera que se me... Ahí está. ¿Qué es el PNUD? Bueno, el PNUD son las siglas del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, que es de alguna manera el brazo, la agencia que trabaja los temas de desarrollo en Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se crearon en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, buscando la paz global, y se generó con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el sistema de derechos humanos, todo un horizonte común para la humanidad. Y bueno, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del que formo parte, trabaja llevando esa agenda a los países. Tiene una presencia en muchísimos países, 170, y bueno, y yo trabajo en la oficina de Argentina, donde el programa trabaja en temas como democracia y gobernabilidad democrática, género, desarrollo inclusivo, los temas más vinculados a salud, a protección social, a alimentación, y el área de ambiente y desarrollo sostenible llevamos dentro de PNUD y en alianza con los gobiernos y con el gobierno nacional y los provinciales y con los sectores, tanto las organizaciones no gubernamentales, las universidades, las organizaciones de jóvenes también, programas, proyectos que tienen que ver con la protección de la biodiversidad, la acción climática y lo que es el desarrollo sostenible, que es la protección ambiental, la inclusión social y el crecimiento económico digamos, en una visión integral, ¿no? Esto del desarrollo sostenible. Entonces, esto es lo que hace el PNUD. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí. La segunda pregunta es, ¿qué hacen las organizaciones internacionales por el medio ambiente? Bueno, muchas cosas, ¿no? Y en distintos órdenes, a nivel global, a nivel regional, a nivel nacional y territorial. Lo cierto es que por lo que se trabaja principalmente es por hacer real esos horizontes que te comentaba antes, de la acción climática, de la protección de la biodiversidad, que están congregados en una agenda que refleja de alguna manera el sistema internacional de derechos humanos, pero en objetivos concretos que son los objetivos de desarrollo sostenible, que van desde combatir el hambre a hacer valer la igualdad el trabajo decente, el consumo Un y montón de cosas. producción sostenible, claro, muchas cosas. Y el tema es que en esa línea, por eso te decía, se trabaja en distintos planos, pero lo que es muy importante para las organizaciones internacionales, y me toca a mí por el trabajo que hacemos en PNUD, es trabajar en esos horizontes comunes, pero teniendo en cuenta que cada país, cada región, cada provincia, cada lugar tiene su realidad, y que es muy importante respetar esa realidad y las prioridades que se dan en el territorio, y también las buenas experiencias que se apoyan en territorio para que cada vez sea más. No sé, por ejemplo, hablamos de acción climática y agroecología. Es muy positivo
todo lo que se haga en agroecología y las experiencias que llevamos a cabo en territorio en agroecología son muy positivas. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que cada vez sean más? Energías renovables, ¿no? Energía solar. ¿Cómo podemos hacer? Entonces, muchas veces lo que nos pasa en el PNUD y pasa en los organismos internacionales es cómo hacemos para esos horizontes globales tan importantes, llevarlos a la práctica y contribuir, ¿no?, con la sociedad para que sean realidad. Claro. Y bueno, es un gran desafío, es enorme, pero lo cierto es que cuando uno va viendo, es un gran desafío y a su vez el mundo no está bien, eso somos conscientes, es decir, vos formaste con tus amigas, amigos, chiques por el clima, porque verdaderamente están preocupados y quieren calidad, y esto es muy importante saber escucharlo. Por ejemplo, ahora, algo que insistimos y que es fundamental es que ya las nuevas generaciones, antes se hablaba de el desarrollo sostenible intergeneracional, ¿no? Pensar en las futuras generaciones. Y ahora ya son las nuevas generaciones que nos están diciendo que hay que actuar, y tienen razón. El tema es cómo hacemos para acelerar esa acción, ¿no? Claro, que nos internacionales, y eso es muy concreto, y en eso hay que tener un oído y prestar mucha atención a qué sucede en cada lugar y cómo se puede colaborar de la mejor manera, ¿no? Respetando mucho también los saberes de cada lugar. Sí. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Sí, por favor. ¿Qué diferencia hay entre el PNUD, la ONU y UNEP? Bueno, es así. La ONU es Naciones Unidas, todo. Todos somos Naciones Unidas. Que la ONU congrega a los países, pero también a toda la humanidad, porque se habla de que la agenda es de los países, el planeta, las personas, ¿sí? Entonces estamos todos allí involucrados. La ONU se organiza, el sistema, con distintas agencias, por eso yo te decía que PNUD es la agencia más vinculada al desarrollo y que tiene más presencia territorial. Sí. UNEP o PENUMA, según como lo leas, porque son las siglas, UNEP es en inglés y PENUMA es Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pero es ONU Ambiente, también se le dice, se crea junto con el primer gran hito internacional en ambiente, que es la Declaración de Estocolmo, en 1972, el 5 de junio de 1972. Y es el programa específico en ambiente para Naciones Unidas. El PENUMA trabaja para que los tratados internacionales ambientales se apliquen y brinda mucho trabajo técnico y especializado para que esos tratados sean realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, PENUMA trabaja en esos temas específicos y en muchos proyectos trabajamos aliados, PNUD y PENUMA, porque somos, te diría, como primos o hermanos, ¿entendés? Sí. Entonces, dentro de ONU también está la FAO. La FAO es la agencia específica que trabaja los temas de agricultura y alimentación. Entonces, lo que vas a ver es que en estas especialidades muchas veces trabajamos aliados, la mayoría de las veces, y por ejemplo, PENUMA no tiene sede en Argentina, pero muchos oficiales, quien se encarga de Cono Sur está en Uruguay, trabaja mucho con nosotros, también miembros de PENUMA que hacen proyectos en Argentina, trabajan aliados con nosotros, con lo cual son distintas agencias, pero con tareas complementarias y trabajamos mucho en conjunto. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí. Dale. ¿Qué hacen las organizaciones internacionales si un país no cumple con sus compromisos respecto al medio ambiente? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta.
Vos sabés que yo es algo que veo desde siempre, yo soy profesora, soy abogada y profesora en Derecho Ambiental, ¿no? En la facultad. Y es algo que constantemente surge en las clases, Claro. porque, eh, y muchas veces está el interés de que exista una corte ambiental Mm. global, ¿no? Donde los países vayan. Y lo cierto es que cada tratado internacional, como te decía, está cambio climático, está biodiversidad, está el que trata el protocolo de Montreal, que es el vinculado a los temas de ozono, digamos, hay muchos tratados internacionales ambientales, tienen sistemas por los cuales los países que son parte, como Argentina es parte de la mayoría de los tratados, tienen que cumplir con compromisos, brindar información, y los países en vías de desarrollo, es decir, son los que históricamente no han tenido la mayor responsabilidad de los impactos ambientales, pero son los países que tienen los indicadores más bajos, no son los más ricos, no somos los países más ricos necesariamente, y entonces hay un principio a nivel internacional que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que lo que plantea es que los países que crecieron y muchas veces a expensas del ambiente, y hoy son los países del llamado primer mundo o más desarrollados, tienen que colaborar con los países, con los otros países, para que todos somos responsables de cuidar al ambiente y del desarrollo sostenible, pero tienen mayor responsabilidad financiera y técnica para dar asistencia a esos países más desarrollados. Entonces, hay mecanismos en cada tratado y demás para que esa asistencia se haga posible. Y cada país se va siendo responsable de ir informando y avanzando. Los tratados cada vez más tienen sistemas por los cuales, si alguien, digamos que hay que ir cumpliendo con ciertas metas. Pero lo cierto es que no hay una corte internacional ambiental, eso es verdad. Entonces, cada tratado va considerando estas cuestiones, y por otro lado está el sistema interamericano de derechos humanos, que tiene una corte interamericana, tiene todo un sistema del cual Argentina es parte, y allí pueden llevarse cuestiones en torno al derecho humano al ambiente, que de hecho se han llevado para que los países, si no cumplen con proveer a la protección de ese derecho, vayan a la Corte. Esto se tiene que plantear con una serie de requisitos y demás. Claro. Por otro lado, también está la Corte Internacional de La Haya, que a veces llegan algunas cuestiones ambientales allí, pero lo cierto es que es muy buena la pregunta, y yo siempre también esto lo rescato cuando lo vemos en las clases de Derecho, pero lo cierto es que más allá de esos mecanismos, que muchas veces quisiéramos que aunque fueran más, ¿no? Los mecanismos existentes que hay, pero quisiéramos que hubiera aún más mecanismos, lo interesante es que lo que hay que tratar es de apoyar a los sistemas en cada país para que pueda avanzarse en políticas ambientales y en hacer real el derecho humano al ambiente dentro de los países, y no haya que recurrir a mecanismos externos, ¿me entendés?, a los países. Y en ese sentido, es muy importante que históricamente, por ejemplo, en Argentina y en Latinoamérica, la sociedad civil ha tenido mucho que ver con las normas ambientales que se fueron tanto aprobando, las reformas constitucionales que incluyeron el derecho al ambiente, el acceso a la información, casos que llegaron a la Corte Suprema también. Esos son mecanismos muy importantes que hacen a la institucionalidad de cada país y que complementan esas herramientas internacionales, ¿me entendés? Con esto lo que te quiero decir es que siempre es bueno ver al sistema internacional en conjunto con el nacional, porque no es algo que vaya por afuera, Claro. sino que se juega con la realidad de cada país. Ujú. Y bueno, y por eso es tan importante esto preservarlo y trabajar en mecanismos que puedan también apoyar esa institucionalidad. Hoy, de hecho, se está tratando en el Congreso Nacional un acuerdo
para América Latina y el Caribe, que se llama la Escazú, porque se adoptó en una ciudad en Costa Rica, que se llama Escazú, que trata el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en temas ambientales y la protección de los defensores ambientales para toda América Latina y el Caribe. Y bueno, por ejemplo, eso se está tratando en el Congreso y es un acuerdo que viene como muy trabajado por la sociedad civil, por los distintos sectores y demás. Ese es el tipo de acuerdo que tiene que ver hoy por hoy con esta necesidad de apuntalar lo internacional y lo regional y lo local cada vez con más mecanismos que trabajen esto de la democracia participativa y las instituciones dentro de los países también. Ahí está, perdón, me había muteado sin querer. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Sí. ¿Hay países que están más afectados que otros por la crisis del clima? ¿Cómo está la Argentina en relación a cómo están los otros países? Mira, la realidad, hay una serie de primero, ahora te voy a responder, ¿no? Pero te recomiendo y les recomiendo que visiten la página del IPCC, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que se crea hasta antes de que se firme en el 92 la Convención de Cambio Climático, justamente por la necesidad de reunir cada vez más información respecto de el cambio climático y sus impactos, ¿sí? Y es un panel global, y este panel es, por ejemplo, el que hace poco, siempre brinda informes, ¿no? Informes muy sólidos, y es el que, si no me equivoco, fue el año pasado, planteó la necesidad de que no se aumente la temperatura más del 1,5 grados, justamente porque si no los impactos pueden ser verdaderamente irreversibles en muchos aspectos, ¿no? Porque el Acuerdo de París lo que planteó en el 2015 es que no se aumente más de 2 grados y en lo posible no más del 1,5 grados. Y ya después este panel lo que dice es, ojo, no más del 1,5 grados porque si no va a ser realmente terrible. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo el IPCC viene analizando información y demás, y escenarios. Esto que vos decís, ¿quién está en peores condiciones? ¿Qué más? ¿Cuáles son los riesgos, la vulnerabilidad? Bueno, y lo cierto es que hay diversos indicadores, pero te diría que hay ciertos países que sí o sí están en peores situaciones, ejemplo, los insulares. Porque los insulares, con el calentamiento global, aumenta el nivel del mar. Claro. Entonces, algunos corren riesgos de desaparecer, para que te des una idea, con el cambio del 1,5 grados a 2 grados. Claro. Fíjate, es terrible la situación. Muy peligroso. Y eso lo ves también cuando se hacen las reuniones que son anuales. Bueno, este año no se hace por el COVID, pero las llamadas COPs, que son las conferencias de las partes, que son anuales, ahí los representantes de los países tratan las cuestiones, y me acuerdo que yo no sé si fue en el 2015 o en 2016 en Filipinas, había existido un desastre, pero terrible, climático, y fue impresionante la exposición justamente del representante de Filipinas, que también es uno de los países que está en situación digamos, en ese rango que vos vas a ver, claro, que genera el IPCC y demás, está entre los países en situación de mayor vulnerabilidad. Como estamos en Argentina, lo cierto es que no somos el primer emisor, ¿no? Viene China, Estados Unidos, después también te recomiendo, hay páginas, por ejemplo, el Carbon Tracker, u otras, que dan la pauta de los niveles de emisión, los niveles de compromiso, ¿sí? Que tratan esta información, pero lo cierto es que cuando vemos Argentina en el mapa, nosotros somos un país muy grande, con mucha riqueza natural, si vos ves en el listado de emisores,
no somos los primeros emisores de las emisiones globales, emitimos un 0,7%, pero estamos por ahí, digamos. Lo cierto es que como tenemos un territorio grande y poca población, cuando vos calculás cuánto emitimos por habitante, vas a ver que lo que es eso per cápita es mucho más alto, Claro. porque son 2 habitantes en un país grande. Pero lo cierto es que en términos de responsabilidad, Argentina está en esta situación de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que te decía antes, pero lo cierto es que hay muchas posibilidades para poder avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono. Y Argentina hizo su presentación en París, luego la revisó de la contribución nacional determinada, que serían los compromisos que asume el país, y ahora está trabajando en una nueva revisión. Pero yendo al impacto, que vos me preguntabas por el impacto, porque yo me fui con el tema del compromiso, discúlpame, los impactos, porque en estas obligaciones de informar y de analizar que cada país tiene que tener en cuenta, Argentina ha realizado lo que se llama la tercera comunicación de cambio climático, que trata estos aspectos, ¿no?, de los impactos, ha realizado también los distintos inventarios de emisiones, y cuando vos ves esos impactos, yo acá los tengo para ejemplos de impactos que surgen de estos documentos, lo que vas a ver es que, por un lado, la salud se ve impactada por olas de calor y afectada en cuanto a la redistribución de vectores causantes de enfermedades. Un ejemplo, el dengue. Vos fíjate, el dengue, que cada vez llega más al sur del país. ¿Qué pasa? Aumenta la temperatura, hay más olas de calor, para que se vea que el cambio climático tiene una relación directa, ¿no?, con nuestra actividad. El dengue se pueden generar más vectores para que el mosquito pueda transmitir el dengue en mayor manera, y que lleguen a convivir hasta enfermedades más del verano y del invierno. Nos pasó en un momento que estábamos acá, los cuidados frente a la pandemia, frente al COVID, y con los cuidados frente al dengue también. Claro, sí. Como una enfermedad más de verano con otra más de invierno, ¿no? Sí. Entonces, estas muestras de impacto en la salud son muy concretas. Otra es lo que ocurre en cuanto a la actividad agropecuaria. Hay más variabilidad climática, puede haber más sequía, más inundaciones, y esto afecta a las distintas actividades, inclusive a la actividad agropecuaria. Lo mismo en cuanto a la intensidad en las olas de calor y el sector eléctrico y la presión sobre la energía. También todo lo que tiene que ver con agua y glaciares, y el impacto que esto tiene tanto en el aumento en el derretimiento de los glaciares y la sequía respecto del caudal de los ríos. Generalmente se dan con los impactos situaciones extremas, que hacen que en nuestro país podamos ver que aquellos lugares, por ejemplo, Santiago del Estero, las provincias del norte, que tienen muchas veces los índices de pobreza más altos, también sean como los lugares en los cuales se van a registrar mayores temperaturas, con mayores inconvenientes también en impacto en la salud, en la actividad vinculada a los ecosistemas. Y esto también incide en el turismo, como en los empleos. Es decir, para que te des una idea, está hasta calculado el impacto en términos de cómo afecta el impacto en la naturaleza también a los empleos
claro, a la En casi naturaleza. todo. Exacto. Afecta a la salud, la Tremendo. salud de los humanos, de los ecosistemas, afecta el desarrollo de actividades, el desarrollo laboral, y por eso es tan importante actuar en consecuencia para Sí, generar un tipo de desarrollo. Y por eso es tan importante, aunque Argentina no sea la primera emisora, que trabajemos junto con digamos, esto lo digo yo desde PNUD, pero lo trabajamos con gente del gobierno, con gente de los sectores, en herramientas que sirvan para generar cada vez más lo que se llama una economía de bajo carbono, que es favorecer más aquellos empleos que sean más sostenibles, favorecer más aquellas actividades que sean más sostenibles, sí. y de la mano de combatir la pobreza, porque tenemos los pies en la tierra, sabemos que vivimos una situación muy difícil en nuestro país, y también de desigualdad que hay que afrontar, pero que tiene que ser pensando en todos estos factores, Claro, porque para que después no sea contraproducente, no se produzca un efecto rebote, ¿no? claro, sí, sí. Entonces, bueno, todos estos aspectos son importantes, y viene muy bien tu pregunta, perdón si le hice un poco larga la respuesta, Nada, está pero tiene bien. distintos factores. ¿Te pasa si pasamos al siguiente? Hacemos esta y Dale, otra más, ¿vale? dale, Esta es un poco como más divertida, que un poco más como graciosa. dale. Si encontraras la lámpara de Aladino del medio ambiente y pudieras pedir 3 deseos, ¿qué pedirías? O sea, como si una lámpara que te cumpliese tus deseos sobre el medio ambiente. Ay, sí. Mira, primero, genial esta pregunta, me encanta. Pero, primero, eh, trataría un deseo, sería que todos tengamos presente al ambiente en nuestras decisiones. Y tener presente al ambiente es saber que formamos parte y que somos también ambiente, y que es importante en cada decisión tener en el radar cómo vamos a proteger y cómo vamos a vivir mejor en relación al ambiente. Después, otra cosa es que yo creo que esa es la principal, es el principal Claro, deseo, sí, porque sí. Es una si señal eso más se importante. da, claro, pero que no sea solo el ambiente también. Y en esto está el tema de la igualdad, Sí. porque la crisis en la que nos encontramos como planeta y como sociedades tiene que ver muchas veces por situaciones que se han fortalecido de pretender un dominio sobre las cosas, o de el no respeto a la igualdad, el no respeto a la diversidad, no solo a la biodiversidad, sino también entre los seres humanos. Entonces, yo te diría que tengamos el ambiente y la igualdad siempre en nuestras decisiones, en nuestro radar, porque creo que ya con esas dos cosas vamos a poder hacer que desde nuestros distintos roles, vos en tu rol que ya estás haciendo un montón. ¿Qué edad tenés vos? Tengo 13. Tienes 13, bueno, ya estás haciendo un montón. Quienes, a mí en mis distintos roles, como Claro, funcionaria, como madre, como profesora, a quienes deciden acerca de las políticas públicas de nuestro país, el sector privado. Todos tenemos esas dos opciones. Yo creo que ahí te diría, con mi lámpara me guardaría otro para más adelante. Otro deseo. Lo dejo, me pero ya con parece bien, esas me dos parece bien. cosas, ambiente e igualdad, yo creo que ahí vamos muy bien. Sí. Bueno, para finalizar, ¿nos podés hablar como un poco de vos personalmente? ¿Cuál fue tu experiencia siendo mujer en un trabajo así? Como que generalmente suele ser como predominado por hombres o como que se piensa así. ¿Hay alguna diferencia entre vos y tus pares hombres? Si es que tenés, o sea, si es que tenés, contanos. Y
¿qué opinas del ecofeminismo? Son 3, pero vamos a ver. Ok. Mira, la verdad es que a mí lo que me pasó en mis distintas etapas es que tuve una situación de... trabajé mucho en equipos mixtos, y trabajé mucho en situaciones, digamos, y positivamente lo digo, no experimenté muchas situaciones en las cuales se manifestara la desigualdad que existe en términos de llegar a ciertos planos de toma de decisión. Entonces, lo que te puedo decir es que a lo largo de mi historia he sido una privilegiada en cuanto a que fui la primera directora ejecutiva de una organización no gubernamental que había sido dirigida por hombres previamente, inauguré un programa de clínicas jurídicas y también fui la primera directora de esa clínica. Es decir, tuve esas posibilidades, pero siempre teniendo presente de que eran situaciones peculiares, que no era el común denominador, ¿entendés? Claro. Es decir, todo esto que para mí, y he podido trabajar con personas, hombres, mujeres, a quienes respeto mucho y que varios son amigos míos, amigas mías, y con quienes hemos trabajado mucho esto de la paridad y de pensar, yo sabiendo que esas situaciones eran específicas, porque también a mí me molestaba mucho cuando planteaba la necesidad de trabajar en políticas que tuvieran en cuenta la necesaria consideración de la cuestión de género y demás, y por ahí había otra mujer que decía, bueno, pero si vos llegaste donde llegaste, yo llegué donde llegué, pero eso no significa todo. Claro, sí. Eso siempre lo tuve muy presente, y lo que me pasó es que ahora en el PNUD hay un área de género específicamente con la cual trabajamos mucho, codo a codo, en generar cada vez más mecanismos para lograr una simetría que todavía no existe, ni en el mundo, ni en las instituciones, digamos, Claro. y que es fundamental porque las mujeres, si vos aparte analizás la información y demás, los principales digamos, las más impactadas por los impactos del clima, por la contaminación ambiental, mujeres, pobres, es decir, siempre vas a ver que en el análisis de los indicadores y demás, vas a ver que de la población, tanto las mujeres como los grupos minoritarios, las y los jóvenes y los niños también en primer lugar. Y a su vez, mujeres como motores de cambio en territorio, es inalcanzable cuando uno va a territorio, cómo ve el compromiso de las mujeres en la mayoría, ¿no?, de las acciones que se hacen en territorio. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que soy muy consciente de las posibilidades que he tenido en mi vida, por las que también he peleado, pero que he sido muy respaldada, pero también soy muy consciente de cómo tenemos, y esto lo tomo como una responsabilidad propia, las mujeres que trabajar junto con los hombres para que verdaderamente la igualdad sea real, no que sea simple expresión. Y entonces, no sé, yo era de las primeras que había un panel y decía, no puede ser que sean todos hombres, aunque sean las autoridades, porque muchas veces sigue persistiendo el tema de que la mayoría de las autoridades en las instituciones son prioritariamente hombres. Bueno, y eso hay que seguir trabajando, las políticas positivas en cuanto a la paridad, en cuanto a en las representaciones, muchas veces son necesarias y hay que trabajarlas, porque muchas veces es necesario trabajar
acciones afirmativas o positivas que puedan tender a ese equilibrio, ¿no? Sí. No sé, ahora, ¿qué otra pregunta era? La del ecofeminismo. Sí, ¿qué ¿no? piensas sobre el ecofeminismo? Y con eso terminamos, ¿vale? El ecofeminismo yo creo que tiene que ver un poco con esto que te decía antes de la igualdad y el ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. De trabajar esta necesaria visión armónica que tenemos que tener de la sociedad y de la sociedad y los ecosistemas. Y no soy experta en ecofeminismo, pero sí he leído y conozco colegas que trabajan en este concepto muy bien, y lo cierto es que creo que es una corriente que involucra y relaciona al género y al ambiente, y en buena hora, porque tiene que ver de alguna manera con esta necesidad de mayor equilibrio que necesitamos, ¿no? A nivel global, a nivel de las comunidades y a nivel de cómo nos vinculamos con la naturaleza. Ujú. De alguna manera tenemos que pasar de esa visión de trabajar sobre la naturaleza y por una visión que tenga que ver de trabajar con la naturaleza. Entonces, con ese mismo criterio es como nos relacionamos entre los seres humanos con una visión de igualdad y de respeto, ¿no? Yo creo que a eso ha apuntado el ecofeminismo, y de alguna manera lo que trabajamos hombres y mujeres también, ¿no? En los temas de ambiente y género, Ujú. y esta visión de replantear la forma en que durante muchos años nos hemos vinculado con la naturaleza y entre nosotros, es muy importante. Y creo que en esto también es muy importante lo que vienen planteando las nuevas generaciones. No es casual que las agendas de ambiente, de género, estén cada vez Sí. más digamos, en los reclamos, y que lo que yo siento es que en la mayoría de los casos, con todas las variantes, ¿no? Porque el movimiento de jóvenes es muy variado, Sí, sí. eh, el planteo es un planteo que vincula todo esto con la inclusión y con los pies en la tierra también. Y eso me parece que es muy importante, que el mundo adulto, es decir, que, Ujú. del que parte podamos escucharlo y trabajarlo bien. Bueno, cerramos acá, ¿no? Ahí. Chao. Bárbaro, Renata, muchas gracias. Perdón si la hice un poco larga, Nada, está. espero que te sirva. Y bueno, estamos al habla, ¿sí? Dale. Chao.